En primer lugar, agradecer que se me haya dado la oportunidad de hablar ante esta audiencia tan distinguida. Ayer estaba en una cena muy agradable. Yo no soy experto en estos temas de talento o de educación o de coaching, pero la cena de ayer me hizo pensar que esto es una cosa seria y estuve fascinado oyéndole al vicerrector de la Universidad de Navarra, a mi nueva amiga de coaching, a Sixto, etcétera. Pero yo no voy a hablar de estas cosas, solo voy a hablar de algunos valores de la ciencia, de investigación, de educación y de la experiencia que nosotros hemos tenido en montar un centro, el Donostia International Physics Center, que sí que puede ser un pequeño ejemplo, quizás, si alguien lo quiere usar en Navarra. Esta para mí es una charla bastante difícil porque una charla de física pura es muy fácil de hacer, ¿no? Pues basta que la audiencia entienda un tercio, por respeto a la audiencia naturalmente, otro tercio el ponente, por respeto a la materia de la que trata, y otro tercio nadie, por respeto a la naturaleza. Pero aquí tienen que entenderlo todos y todas, ¿no? Así que ahí vamos, ¿no? Y en segundo lugar, yo no vengo a darles soluciones, ¿no? Yo no creo que podamos ahora solucionar la crisis ni con talento ni con creatividad, porque todo lo que decidan ustedes aquí va a ser a largo plazo. Ahora va a ser esencial para poner a Navarra en condiciones buenas a la salida de la crisis. Este es el punto importante. Por eso, si algún empresario ha venido aquí pensando que en mis palabras va a obtener la solución a sus problemas, pues probablemente se vaya defraudado, ¿no? Nadie sabe cómo salir de la crisis. Yo el día pasado he participado en una reunión y estaban varios economistas, Almunia y compañía, y yo al principio, cuando empecé mi ponencia, al día siguiente les dije, tengo dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que yo creía que yo no sé cómo salir de la crisis, pero otros también. Y la mala es que ayer descubrí que otros tampoco. O sea que este es un punto delicado y, en mis palabras, los que están en el follón de sacar sus empresas adelante bastante hacen con sobrevivir como pueden. Es la frase de Machado, ¿no? Que es, bueno, esto es brotas derecha o torcida, con esa humildad que cede solo a la ley de la vida, que es vivir como se pueda. Y de esta crisis yo no tengo ninguna receta para salir de la crisis. Ahora bien, la crisis sí que creo con Einstein, que la crisis sí que permite una oportunidad única a las sociedades, porque solo se cambia en tiempo de crisis. Y lo hemos visto aquí. Cuando las cosas iban bien, chapuza tras chapuza. Y ahora tenemos que recuperarnos de algunas decisiones que todos sabíamos que estaban mal, pero bueno, la cosa seguía, etcétera. Y puede tener unas consecuencias muy beneficiosas para la sociedad, la crisis, porque nos permite replantearnos los valores. Los valores, que verdad es que nadie debería pensar, aunque también, que la crisis es consecuencia de incompetencia técnica. Es verdad que también parte de los físicos se han dedicado usando su potencia matemática y su entrenamiento a diseñar derivados y follones, cosas que no tenían relación con la realidad, pensando que el mercado financiero era como la naturaleza, y nos han ayudado a estar en este lío, ¿no? El día pasado publicaba en la revista Science un estudio, estamos hablando de hace una semana, sobre moral y mercado. Se ha hecho un estudio de cuál es la comunidad menos ética en todo el mundo, y son los mercados. Es curioso, gente que se niega a comprar una camiseta porque la han hecho obreros o niños maltratados en Bangladesh, no tiene ningún inconveniente en comprar millones de acciones de la compañía que emplea esos niños. Y este es un estudio del 10 de mayo de 2013, y sí que indica que la crisis tiene una gran componente de falta de valores, etcétera. También incompetencia técnica y ausencia de liderazgo político y humano, ¿no? Ahora bien, la crisis sí nos puede ayudar a poner en perspectiva la importancia de la ciencia, de la educación y del talento en las sociedades modernas. Y el carácter global de la crisis hace que la posición relativa con respecto a otros países a la salida de la crisis sea decisivo. Y por eso mi mensaje de hoy va a ser que unos pilares sólidos en educación, investigación, innovación y cultura, fundados en la creatividad, constituyen las bases para un nuevo crecimiento. Europa tenía un desafío y dijo: apostamos por la innovación. Es la única forma de mantener un liderazgo económico. Hemos fracasado. Desde la Declaración de Lisboa hasta ahora no hemos sido capaces de hacerlo. Y es la única solución, porque
porque Europa es el 7% de la población mundial, el 18% del PIB y casi el 60% del gasto social. O competimos en innovación y calidad o no podemos mantener este sistema del que estamos orgullosos, que es no abandonar al que se quede atrás, ¿no? Por lo tanto, la crisis nos puede beneficiar, y Einstein ya decía que la única crisis amenazadora es la tragedia de no querer luchar por superarla. Esta es la introducción. Ahora les voy a hablar de 4 puntos. Valores de la ciencia que pueden ayudar a la crisis, a la salida de la crisis, quizás no, pero sí a lo que he dicho, estar en condiciones. Segundo, la importancia de la investigación y del pensamiento y de la universidad. Hay una obsesión por producir personas empleables desde el primer momento, y esa obsesión por lo útil puede convertirse en lo más inútil, ¿no? Quiero hablarles también de burocracia, y luego les explicaré el caso del Donostia International Physics Center, y con gusto me someteré a las duras preguntas de la audiencia. Ya mi amigo Sisto Jiménez me ha dicho que lleva pensando toda la noche cómo ponerme en aprietos. Pues a mí me gustan las apuestas, ánimo. El primer valor de la ciencia, dos mensajes hoy. El primero es: no existe el talento, hay talentos. De la misma forma que no existe el científico, hay científicos muy diferentes, lo mismo que los talentos. Y el último, con el que cerraré, es que el talento máximo, en la cima del talento creativo, el talento elige. No elegimos al talento. El talento nos elige a nosotros, y hay que crear las condiciones, en caso de Navarra, para que Navarra sea atractiva al talento. Ese será el final. Como los versolaris, en lengua vasca los versolaris siempre piensan en el final, yo también pienso así en mis conferencias. Valores de la ciencia, por lo tanto. El primero es el optimismo. La ciencia se fundamenta en una fe, en creer que los problemas tienen solución. No hay prueba científica de que el mundo tiene que ser comprensible. No es nada natural el que haya leyes naturales, podría no serlo. Los científicos creemos que trabajando, pensando, mejorando la pregunta, afinando, etcétera, entenderemos. Y es realmente maravilloso que el mundo sea comprensible, y todavía más que sea reductible a algoritmos matemáticos. Esta fe es lo que el gran historiador de Harvard, Holton, llama el encantamiento jónico, en referencia a Tales de Mileto. Llámenle optimismo o fe. Es muy curioso en esas distinciones y disquisiciones que hay sobre ciencia y religión, que nunca se mencione que la ciencia misma se basa en una fe. Segundo valor de la ciencia es el largo plazo. Todos somos eslabones en la cadena. Por lo tanto, lo que hace cada uno es importante. Y en otra línea, la continuidad de las políticas de la administración, de las empresas en el campo del conocimiento es esencial. Discontinuidades, como la que está ocurriendo ahora incidentalmente, rompen la credibilidad, rompen el trust y rompen el proceso. Lo que ha tardado en España, por ejemplo, un edificio razonablemente bueno de ciencia y tecnología, 30 años en crearse, puede caer en menos de un lustro. Y aquí insisto en lo que he dicho antes, que estamos dispuestos a aceptar que se inyecten cantidades ingentes de dinero en sacar del follón, porque creemos que es para la sociedad, también a los que nos han metido en él. Pero a veces las urgencias del momento nos llevan a una visión cortoplacista, con un balance de costes y beneficios que puede tener consecuencias desastrosas, entre ellas eliminar la verdadera competencia, eliminar el talento, no garantizar el futuro. Por eso, largo plazo, acuerdos sólidos para garantizar la continuidad de las políticas. Yo voy mucho a Alemania. En Alemania hay un pacto de Estado entre todos los partidos. Nunca se baja del 5% el aumento anual del presupuesto de educación, universidades, ciencia y tecnología. Segundo valor, pues, primero optimismo, segundo largo plazo. Tercero, complejidad. La ciencia analiza problemas complejos y la buena política, como la buena ciencia, vea la del coaching tomando notas desesperadamente, luego te doy mi texto y tan tranquila. Ahora relájate. Entonces, la buena política como la buena ciencia solo es posible si se toman decisiones que tengan en cuenta los hechos, no solo las ideologías, y las incertidumbres que acompañan a los hechos. Hoy más que nunca se necesitan políticas, o políticos y políticas. Siento la ausencia de mis admirados presidente
y presidente de Navarra y alcalde de Pamplona, presentan políticas que atiendan a los hechos y a la complejidad de la realidad y que no estén impulsadas por simplificaciones unidimensionales motivadas por la ideología. Un ejemplo delicioso de esta ausencia de complejidad es la crítica del congresista Hamilton cuando los republicanos insistían en sus soluciones simplistas sobre el problema del Oriente Medio, al decirles que yo no entiendo cómo estos, él dijo, puñeteros, judíos y árabes no solucionan sus problemas como haría cualquier buen cristiano. Creatividad. Cuarto punto es creatividad. La educación que tenemos que apoyar para estar en buenas condiciones a la salida de la crisis es la creatividad. La ciencia se fundamenta esencialmente en la creatividad y la creatividad no puede aprenderse ni enseñarse como un método o recetas. Solo hay una forma de aprender a ser creativo y de aprender a hacer ciencia, haciéndola junto a los que la hacen bien. Por eso hay que ir a los mejores sitios del mundo, no hay que tener ningún miedo de la fuga de talento. Ojalá tuviésemos talento en Navarra para que hubiese una fuga masiva. Ojalá. Y probablemente lo tengamos. Luego hay que crear las condiciones para recuperar a esos y a otros. Pero la creatividad solo se aprende trabajando con gente creativa. Y, por supuesto, desarrollando las cualidades innatas. De otra forma, hay que aprender a nadar nadando y no leyendo manuales de natación. Y en este sentido, en algunas escuelas son conservadoras. Yo no tengo mucha experiencia en escuelas, ¿no? Yo tuve una educación muy buena en un gran pueblo, en uno de los pueblos más bonitos del País Vasco, el Valle del Roncal. Espero que esto no moleste a nadie y no cree una tormenta política, pero Isaba, en lo que se nos fomentaba la memoria, que creo que es esencial para la creatividad. Yo estoy absolutamente en contra de esa tendencia de que no hay que aprender nada de memoria. Creatividad es relacionar cosas diferentes. Cuanto más tengas presentes en un momento dado, cuando te viene la chispa con competencia técnica, mejor. Eso no quiere decir que haya que memorizar sin entender. Eso es distinto, ¿no? Creatividad es el talento para solucionar problemas sin tener que acudir a las recetas que hemos aprendido. Y una condición sine qua non para la creatividad es una intensa curiosidad sobre cada materia, es una intensa curiosidad sobre la materia. Y además, la creatividad exige ser capaz de pensar durante muchos y largos periodos de tiempo sobre cosas muy difusas, muy difusas. Entonces, ahí, pues no sé, sería bonito escuchar las opiniones del coaching, etcétera, si se puede clarificar, pero los problemas serios, los problemas importantes, por lo menos en ciencia, van apareciendo de una forma muy difusa y hay que pensar de forma vaga. Ahora bien, yo creo, con el gran matemático de Cambridge, Littlewood, el que fue anfitrión del famoso indio que tenía un talento natural, Ramanujan, que la creatividad en general, al menos en ciencia, requiere 4 fases: preparación, incubación, iluminación y verificación. La preparación, y aquí sí que es importante el coaching, requiere afinar las preguntas, quitar a los problemas de lo no importante, centrarse en lo esencial, etc. Ahora bien, esto exige una gran competencia técnica. La competencia técnica, lo mismo que en política, la competencia técnica no garantiza un proyecto político. La competencia técnica no garantiza la creatividad. Sin competencia técnica, contribuciones aparentemente geniales no suelen ser más que triviales repeticiones, cuando no atrevidas ignorancias. Y sin competencia técnica no hay proyecto político que sobreviva. En esta parte, pues, de la preparación, competencia técnica. Se voy a ilustrar con un ejemplo. Este es un toro de Picasso.